En Android jamás habrán juegos como la computadora o las consolas. No me estoy refiriendo gráficamente, sino me estoy refiriendo a la historia que estos juegos traen. Quizás sí, hay algunos juegos que tienen alguna calidad de consola en Android, pero sin embargo ese no es el punto. Al punto que quiero llegar es que existe algún juego en Android donde te meta en la historia, en donde te meta resolviendo los misterios y te vaya desatando todas las dudas que este juego te ha generado. Sin embargo, muy pocos juegos cuentan con esa pequeña calidad de historia, y claro, gráficamente. Pero no pasa nada, aquí te voy a hacer un top sobre los 5 mejores juegos para Android con unas excelentes historias, el cual claro, no vas a querer salir de ellas porque te está gustando muchísimo el juego. Ready or not, here I... Vamos a Merendam, Escape from Seram Isle. ¿Y por qué está este juego aquí? Pues es simple, porque es un juego indie. Al ser un juego independiente tiene una muy buena drama. Quizás no te revela mucho en el juego, pero te dice que este juego va a continuar. O sea, existe la parte 2 todavía. Uno, de hecho, se mostró un tráiler donde se decía que iba a salir muy pronto, más no se ha dicho cuándo. El juego es muy buenísimo debido a que está ambientado a un tono asiático y eso le da un toque de mucho más miedo, podría decirse. Así que pues bueno, yo les recomiendo que vengan a jugar el juego si les gusta, porque mira que hay puzzles y hay una batalla con fantasmas, batalla con fantasmas. Ready or not, here I... Lost Within, otro juego de terror que es muy pero muy buenísimo debido a que está muy parecido a Outlast, pero no es así. Sin embargo, en este juego lo que puedes hacer es fabricar tus propias armas y suministros para así ahuyentar a los enemigos. La historia de este juego es muy larga y muy buenísima, y te lo recomiendo si también te gustan los survival horror, debido a que este juego tiene muy buena, excelente calidad gráfica y seguro te llevarás unos buenos sustos. Además, puedes esconderte de los enemigos si es que no quieres seguir corriendo. Ready or not, here I... Morning Slide, otro juego que no hay mucho que decir debido a que en el principio no te dice nada. Simplemente que cuando una vez que tú entres al primer juego te va desenvolviendo las cosas que han ocurrido ahí. El juego comienza cuando una chica está encerrada en una mansión por una broma de sus amigas. Bueno, se podría decir que son amigas. El caso es que una vez que queda encerrada ahí, descubre qué es lo que ocurrió en esa mansión, debido a que no puede salir de ahí tan fácilmente. Si no sale de ahí tan pronto, se convertirá en la siguiente fantasma atrapada en esa mansión. Conocerá los secretos que hay en esa mansión debido a que también hay más personas atrapadas en este lugar. Oh, why do these things have to be so gross? Ready or not, here I... En el puesto número 2 tenemos a Republic, un juego de acción y sigilo, la mera verdad muy recomendable. Sus gráficos son muy atractivos debido a que son, bueno, prácticamente el juego de la PlayStation 4. El juego consiste en escapar de una instalación llamada Metamorfosis, el cual suelen hacer experimentos muy pero muy raros ahí. Mientras vayamos avanzando por la instalación, nos vamos a ir dando cuenta de los experimentos raros y extraños que hacían en esa instalación. El juego está hecho por capítulos, así que son aproximadamente como unos 5 capítulos los que hay en este juego. Ready or not, here I... Bueno, ya estaba claro quién merecía el primer puesto, y así es, se lo lleva White Day. Este increíble juego que hasta ahorita que estoy jugando me ha encantado bastante. ¿Por qué la razón? Pues es simple, debido a la extensión de la historia que tiene. Y no solo eso, sino que además de que vas descubriendo la historia principal del juego, también te metes en otras historias secundarias que hubieron en la preparatoria Yeondu, que es ahí donde se va basando todo el juego. El juego también tiene distintos finales, depende de las decisiones y acciones que tú hagas, debido a que también hay puzzles y opciones secundarias que si tú quieres las haces y si no, no, pero depende de eso sacarás un final. El juego empieza en el White Day, en el Día Blanco. ¿Y qué es el Día Blanco? Pues el Día Blanco es una celebración que se da en Japón
Y pues bueno, en esta celebración es muy parecida al día de San Valentín, solo que aquí los hombres suelen devolverle regalo a las mujeres, ya que en el día de San Valentín se acostumbra que las mujeres son los que le dan un regalo a los hombres, sea chocolates o bombones, que es lo que suelen regalar en esas fechas. Aquí nuestro protagonista Wei Min Lee le trata de devolver el diario a Young Han, que se le había olvidado. Sin embargo, lo que planea hacer Wei Min Lee es colarse en la escuela y devolverle el diario en su casillero, claro, con un regalo ahí aparte. Lo único que colarse de noche en la escuela fue muy mala idea, debido a que fue descubriendo las cosas misteriosas que se contaban en esa escuela, así como suicidios, rituales o cosas muy pero muy extrañas. Y claro, la historia es muy profunda en sí porque te va desatando muchas dudas. Y es un juego a la mera verdad recomendable. Yo se lo recomiendo. Chicos, hasta aquí ha llegado el video. Todos esos que he mostrado para mí son los 5 mejores que tienen una excelente historia en Android. Si tú conoces alguno, por favor déjame en los comentarios y yo veré si de verdad son muy buenos. A mí la verdad me gustaría saber las ideas porque yo son los únicos juegos que yo conozco. Y si ustedes tienen algunas, pues me gustaría conocerlos para que yo los juegue, ¿de acuerdo? No mencioné a Rockstar Games ni a Telltale Games debido a que se llevaría todo el crédito en el top. ¿Por qué? Porque son muy buenas compañías de videojuegos y los juegos que hacen son muy buenísimos, tanto como los GTA y los juegos que hace Telltale Games, que son juegos donde tenemos que decidir y conforme vayamos decidiendo el juego se va desarrollando de esa manera, que la verdad es muy pero muy increíble. Así que bueno, yo me despido de ustedes, soy Darling y nos vemos y hasta próximo video. Adiós. Habla de la biblioteca, mejor dicho, porque ay, algo pasa por aquí. Ay, Dios mío. Spider-Man. ¿Qué carajo se supone que debo hacer? ¿Luchar contra esa cosa? ¡Ay, caray!